Una segunda aplicación de las derivadas sería la optimización de funciones, es decir, calcular sus máximos y mínimos. Para que una función tenga máximos o mínimos, la condición es que la primera derivada de la función sea igual a 0. Esta conclusión se saca recordando la interpretación geométrica de la derivada. ¿Qué ocurre en un máximo o en un mínimo? Que su tangente horizontal es horizontal, la tangente en ese punto a la curva es horizontal. Por lo tanto, ¿qué ángulo formaría tanto en un máximo como en un mínimo con el eje de las X? 0. Como la tangente es 0, la pendiente es 0, y la pendiente de la recta tangente coincidía con la primera derivada, luego la conclusión es que la condición para que una función tenga máximos o mínimos es que su primera derivada sea igual a 0. Relaciónese esto con la interpretación geométrica de la derivada. Vamos a ver ahora el proceso de cálculo de máximos y mínimos. El proceso va a ser siempre el mismo. Calculamos la primera derivada, igualamos a 0 y resolvemos la ecuación. Paso segundo. Calculamos la segunda derivada y sustituimos en ella los valores obtenidos anteriormente en la primera derivada. Si la segunda derivada es positiva, hay un mínimo. Si la segunda derivada es negativa, hay un máximo. Y si la segunda derivada es 0, hay un posible punto de inflexión. Vamos a aplicar esto a un ejemplo numérico. Sea la función y igual a x cubo partido por 3 menos 5x cuadrado partido por 2 más 6x menos 4. Optimizarla. Cuando hablamos de optimizar, se trata de ver cuáles son sus posibles máximos, sus posibles mínimos. Vamos a seguir el proceso explicado anteriormente. Calculamos la primera derivada, f' de x, igualamos a 0. La f' de x sería 3x cuadrado partido por 3 menos 2 por 5, 10x partido por 2, más de 6x que es 6, y el 4 como es una constante desaparece. Simplificando quedaría x cuadrado menos 5x más 6. Igualamos a 0 y resolvemos la ecuación, que sería el segundo paso. Resolvemos, es una ecuación de segundo grado que aplicando la fórmula nos daría x1 igual a 3, x2 igual a 2. Son los valores obtenidos al igualar la primera derivada a 0. Siguiente proceso. Calculamos f segunda de x, es decir, la derivada de la derivada. Cogemos la función que teníamos aquí, de x cuadrado sería 2x, de 5x menos 5 y la constante que desaparece. Y ahora sustituimos tanto el 3 como el 2 en esta segunda derivada. F segunda de 3 quiere decir que en la segunda derivada vamos a sustituir la x por 3, sería 2 por 3 menos 5, 1 positiva. Luego hay un mínimo en 3, f de 3, que yo lo he hecho aparte, sería en el punto 3 un medio, tendríamos un mínimo de esa función. Es decir, que la función estaría así. Este sería el mínimo. Sustituimos por 2. 2 por 2, 4, menos 5 menos 1. Luego, al ser negativa la segunda derivada, hay un máximo en el punto 2, f de 2, que sería en el punto 2 tercios. Hay un máximo. O sea que la funcionaría en ese punto de esta forma. Este sería el máximo y este sería el mínimo. Solución final. Hay un máximo en el punto 3 un medio y un mínimo de esa función en el punto 2 menos 3. Estas funciones, esta optimización de funciones se pueden aplicar a distintos tipos de ejercicios. Para ello vamos a hacer lo que se llama un problema de máximos y mínimos. Hacemos un enunciado sencillico para explicar el proceso a seguir. El ejemplo va a ser: de todos los rectángulos cuyo perímetro es 16 metros, calcular las dimensiones desde área máxima. Entonces el proceso sería, primero, formulamos lo que tiene que ser máximo o mínimo. En este caso, el área del rectángulo. Dibujamos un rectángulo. Al lado horizontal lo llamamos X, al lado vertical Y, que sería base y altura. Luego el área o superficie, como quieran llamarla, sería base por altura, XY. Ya tenemos formulado lo que tiene que ser máximo o mínimo, que en este caso es la superficie del rectángulo, X por Y. Punto 2. Como hay dos variables, ponemos una en función de la otra. ¿Cómo?
con la otra condición que nos da el enunciado del problema. El enunciado del problema nos decía que el perímetro, que es 2x más 2y, vale 16. Luego 16 será 2x más 2y. En este caso, simplificando por 2, 8 es igual a x más y. Despejamos la y, que sería 8 menos x. Paso tercero. Sustituimos esta y en la fórmula inicial. Donde ponía x por y, ponemos x por 8 menos x. Operamos y nos daría 8x menos x cuadrado. Siguiente paso, ya aplicar lo de los conceptos de máximo y mínimo. Calculamos la primera derivada, que sería 8 menos 2x, la igualamos a 0 y de aquí sacamos como solución única que la x vale 4. Luego la y valdrá 8 menos 4, que es 4. Para comprobar efectivamente de que es un máximo, hallamos la segunda derivada y como nos da menos 2, que es negativa, luego el área es máxima. En x igual a 4 y igual a 4. Como se puede comprobar, al ser la base igual que la altura, coincide con un cuadrado del lado 4. Entonces, recordando en problemas de máximos y mínimos, el proceso siempre va a ser el mismo. Primero, formular lo que tiene que ser máximo o mínimo. Se pone la fórmula. Casi siempre nos van a dar en función de dos variables. Bueno, pues leemos el resto del problema porque nos va a enseñar a poner una de ellas en función de la otra. Sustituimos en la fórmula original y nos queda ya una variable. Y a partir de ahí, el proceso sería el de siempre. Primera derivada, igualamos a 0, calculamos las soluciones. Segunda derivada para comprobar si es máximo o mínimo. Y comprobar en los resultados del problema que efectivamente si las dimensiones son base y altura, si nos da alguna cantidad negativa, la base ni la altura puede ser negativa. Pero todas esas cosas son cuestiones de lógica que tendremos en cuenta. Con esto vemos otra aplicación interesante de las derivadas, que es la de optimización de funciones y problemas de máximos y mínimos. En el siguiente capítulo pasaremos a la representación gráfica de funciones, donde también pueden intervenir las derivadas. Hasta entonces.